Ok, estamos grabando. Bien, bien, bien. Acabamos de compartir Hechos 2, 24 y 25, al cual Dios se levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Seguimos con Romanos 1:4, que nos dice así. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El próximo pasaje hablando de cómo Cristo, o sea, el Redentor, tenía que ser Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El último pasaje está en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14, que dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vamos a la próxima sección, en donde leemos cómo el mediador debía ser Dios para dar mérito y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión. Y dice así en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que esto habla de cómo la iglesia, como nosotros somos, hemos sido puestos de obispos, o sea, ok, la palabra obispo. César, no sé si nos puede ilustrar en inglés, overseers, como un supervisor. Obispo sí es episcopo, que significa supervisor o sobrevedor, o sea, una persona que está coordinando el trabajo que los demás hacen, Ah, muy bien, muy bien, trabajando muy en bien. conjunto con ellos también, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, continuamos con Hebreos. Ya leímos Hebreos 9:14, pero vamos a continuar a ver lo que dice Hebreos 7, del 25 al 28. Vamos a ver en Hebreos 7. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y mucho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero
sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y el próxima sección nos dice que el mediador debía ser Dios para satisfacer la justicia de Dios. Debe ser Dios para satisfacer la justicia de Dios. Lo leemos en Romanos 3, 24 y 20, al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Propiciación, o sea que ese es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta sección de pasajes es acerca de cómo el mediador debía ser Dios para procurar el favor de Dios. Para procurar el favor de Dios. Y eso está en Efesios 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. También en Mateo 3, 17. Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fue la voz que se escuchó claramente. Vamos a ver en Tito, capítulo 2, del 13 al 14, como el mediador debía ser Dios para comprarse un pueblo especial, para comprarse un pueblo especial. Y dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok. En Gálatas 4, 6. Gálatas 4, 6. El mediador debía ser Dios para dar su espíritu al pueblo comprado por él. Veamos en Gálatas 4, 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama:
Abba, Padre. Abba, Padre, o sea, nuestro papá, nuestro papito. No es que es un irrespeto, es un cariño que le debemos a nuestro Padre Celestial. Leyendo en Lucas 1, 68 y 69. Esto es hablando de cómo el mediador debía ser Dios para conquistar a todos sus enemigos, a todos los enemigos de su pueblo comprado. Y en esa primera parte del Evangelio de Lucas tenemos a esas figuras anunciando la venida de Cristo. Bendito es Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y vamos a seguir con el versículo 71 y el 74, 71 y 74. Vamos a ver hasta el 74. Vamos a leerlo todo. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, Salvador de nuestros enemigos, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, y librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos. Es una gran promesa al creyente de cómo Dios, por medio de el Redentor, ha de conquistar a todos los enemigos. Y la última sección tenemos acá en que el mediador debía ser Dios para llevar a su pueblo comprado a la salvación eterna. Vamos a ver en Hebreos un par de pasajes. Hebreos 5. En Hebreos 5 del 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y seguimos en el capítulo 7, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, del 11 al 15. Vamos a seleccionar este pasaje. Oh, no, perdón. Ok, sí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se manifestó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Interesante la nota aquí que la misma palabra griega que significa pacto también es testamento, o sea que un testamento apunta a que alguien ha muerto y ha dejado una herencia eterna en el caso del Señor Jesucristo. Vamos a preguntas y respuestas de comentario. La pregunta 1 dice así: ¿por qué no podía un ser humano normal como Moisés, David o Pablo actuar como mediador a salvar la raza humana del pecado? La respuesta es así: todos los seres humanos normales son pecadores y por lo tanto descalificados de la obra de salvar a otros del pecado. Los que en sí tienen necesidad de la salvación no pueden lograr la salvación de otros. Así que nosotros, uh, por, por nosotros mismos, tenemos la responsabilidad ante Dios por nuestros pecados. Así que si nos atrevemos a sufrir eternamente, tenemos que sufrir 2 eternidades para satisfacer la pena del pecado para una persona más, y por 3 y por cantidades. ¿Algún comentario? Seguimos. Sí, hermano. La Sí, misma Biblia dice que nosotros somos incapaces. De hecho, creo que un pasaje de los que leímos ayer durante la reunión de oración, que era uno de Primera de Corintios, que apuntaba a que, bueno, así como por un hombre entró el pecado, y así pasó a todos los hombres. Entonces, lo que la Biblia realmente menciona es que el hombre ya de por sí pecó, o sea, afrentó, desobedeció a Dios y es incapaz de resolver el problema que él mismo ocasionó. Ya queda descalificado totalmente sí, y para poder. por eso solo Dios tiene la capacidad de no solamente morir no solamente de morir por otros, sino morir por todos los escogidos para satisfacer la ira de Dios. Muy bien, continuamos. ¿Por qué Dios no pudo haber provisto mediante un milagro un ser humano sin pecado como lo fue Adán antes de la caída para actuar como mediador y reconciliarnos con Dios?
Interesante la pregunta. Dice así la respuesta. A un ser humano sin pecado, siendo mero humano, no hubiera podido soportar la ira y la maldición de Dios tal como lo hizo Cristo. Era necesario que el mediador fuera Dios para sostener y conservar su naturaleza humana a pesar de sus tentaciones y sufrimientos. ¿Un comentario? ¿No? Sí. O sea que Sí, hermano, eso nos hace pensar, como lo plantea esta pregunta, que ni aún, o sea, dice la respuesta, aún un ser humano sin pecado, siendo mero humano, no hubiera podido soportar la ira y maldición de Dios. O sea, eso nos hace pensar que aún con la posibilidad de que Adán no hubiese pecado, y vamos a decir que hubiese sido Eva nada más, y que Adán no, aún Adán siendo sin pecado, no hubiese podido tampoco mediar a favor de Eva. O si hubiese sido uno de los hijos lo que hubiese cometido esa falta, él no hubiese podido tampoco ser mediador de ellos. O sea, es que el hombre de por sí, como sin pecado, y qué tremendo saber esto, ¿no? Porque pues, podemos pensar que, bueno, si el hombre no hubiese caído, el hombre pudiese entonces tener esa facilidad para ser mediador. No, tampoco. Porque la felicidad que tenía el hombre, la salvación que tenía el hombre antes de la caída no la adquirió el propio hombre, sino que Dios fue que se la dio. sí, sí, sí. Y así es Dios quien se lleva todo el crédito, no el hombre. Seguimos. Siendo una sola persona, ¿cómo pudo Jesucristo dar su vida en rescate por muchos? Como dice Marcos 10:45. Lo dijo Cristo él mismo, que él vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y cómo podía llevar el castigo por los pecados de muchas personas? Ajá, y de los escogidos, los electos, los predestinados desde la fundación del mundo. Dice así la respuesta. Si Jesucristo hubiera sido solo un ser humano, aún sin pecado, como mucho hubieras podido actuar como el sustituto de una sola persona. De ese modo, harían falta tantos salvadores como hay pecadores. Una vida quizá podría, si Dios consintiera tal arreglo, sustituir a otra. Pero como Jesucristo no solo era un ser humano, sino también divino, era posible para él dar su vida en rescate por muchos. De ese modo, haciéndose el verdadero sustituto para todo el pueblo de Dios. Su naturaleza divina otorgaba valor infinito a la humana, con el resultado de que pudo sufrir y morir para muchas personas al mismo tiempo. Y esto es magnífico ver y saber que Cristo lo prometió y cumplió. Ser que dar su vida en rescate para los creyentes, para nosotros, a través de las edades. Siguiendo la pregunta 4. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, ¿era posible que pecara? Otra pregunta interesante. Ya que Jesucristo era verdaderamente Dios, debemos concluir que era imposible que pecara.
Aún así, la Biblia enseña que lo que Cristo experimentó fue una tentación real. ¿Cómo es posible que la tentación fuese real y al mismo tiempo era imposible que Cristo pecara? Resulta un misterio que no podemos entender. Siguiendo la pregunta número 5, dice así: ya que Jesucristo, el mediador, es verdaderamente Dios, ¿cómo este hecho garantiza el éxito del plan de salvación? ¿Cómo garantiza esto el éxito del plan de salvación? Si Jesucristo fuese solo ser humano, incluso uno perfecto, habría la posibilidad del fracaso de su obra mediante sucumbir ante la tentación y caer en el pecado. En ese caso, el segundo Adán hubiera sido un fracaso de la misma manera que el primer Adán lo fue, por desobedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, como Jesucristo no solo era humano, sino también divino, fue y es todopoderoso. Por lo tanto, su éxito es una certeza, ya que no puede fracasar en su obra ni caer en pecado. ¿Algún comentario de esta pregunta? ¿Cómo es que el éxito garantizado, ¿no? Sí, No, hermano, no fracasó? Sí. aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, Ajá. porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces, hay hay una incapacidad del mal de tentar a Dios. Y vamos a decirlo así, como atributo de Dios. Dios no puede caer en tentación tampoco. O sea, ¿por qué? Porque Él es un ser perfecto. Su naturaleza está totalmente contraria al pecado, por lo tanto, Él no va a ceder a las insinuaciones de una tentación. Aquí mismo en este pasaje dice que el ser humano en general es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, siendo Dios un ser perfecto, Dios no tiene como el hombre una concupiscencia que pueda ser atraída y seducida por el mal. Sí, sí, exacto. Exactamente. Si Y así, ¿sí? pudiésemos decirlo con la pregunta del comentario anterior. Ajá. Sí, que en la pregunta anterior se decía que si era posible que Cristo pecara cuando él fuera tentado, y definitivamente no, porque si no puede ser tentado porque su naturaleza no tiene concupiscencia para caer en tentación, tampoco iba a pecar porque Dios es totalmente contrario al pecado. Muy bien, muy bien. Y hemos terminado con las preguntas de comentario. Vamos a leer una vez más la pregunta 38 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice: ¿por qué era necesario que el mediador debía ser Dios? Era necesario que el mediador debía ser Dios para que él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte dar mérito y eficacia a sus sufrimientos, obediencia e intercesión, y satisfacer la justicia de Dios, procurar su favor
comprarse un pueblo especial, darles su espíritu, conquistar a todos sus enemigos y llevar a su pueblo a la salvación eterna. Una cosa que me acuerdo que debía haber dicho es esto de cómo es que Cristo tenía garantizado su éxito en su plan de salvación. Hay de los que hablan de que la iglesia fue un accidente, que Dios le debía al pueblo judío la salvación y esa cosita de que aparecieron los gentiles y se salvaron los gentiles. Ahora el plan de Dios de salvar a los judíos está como ahí pospuesto, que la iglesia y la salvación de los gentiles es un paréntesis. Eso sería decir que Cristo fracasó en su misión. Así que no sé si alguien tiene algún comentario acerca de eso. Bueno, puedo decir al respecto de la iglesia no fue una cuestión improvisada por Dios con respecto al lapso del tiempo, mientras que se iba desarrollando la humanidad, sino más bien que Dios dentro de sus planes ya había establecido todo lo que ha de acontecer. Lo interesante es que muchos quieren reducir la iglesia y que no entienden el concepto de iglesia, ya que la iglesia se entiende la comunión que tiene Dios con un grupo, una comunidad de seres humanos. Entonces, me gusta esa parte de la teología que casualmente desarrollaron en la escatología, de que la primera iglesia que hubo se desarrolló dentro del huerto del Edén, ya que ellos, como seres humanos, gozaron de unos privilegios inigualables. De que hoy en día la iglesia, digamos, de manera como una sombra, gozó Adán, y es la plenitud de lo que algún día y de manera mayor va a gozar la iglesia en particular. Ahora bien, no puede ser en ninguna parte una improvisación de Dios, porque ya desde que hubo el momento, el relato de la caída, en Génesis 3:15, y no me quiero extender un monólogo, ya automáticamente Dios da su promesa que se le conoce la promesa mater o la promesa madre, en la cual él ya estaba dando alusión de que venía un redentor futuro y de que él iba a pisarle o aplastarle la cabeza a Satanás, o sea que era decisivo de que Dios había estado del lado de los humanos, ya que entendemos que el enemigo siempre, desde que se reveló, se constituyó enemigo de Dios. Entonces Dios se puso de lado a través de ese redentor mencionado o futuro, para que la comunión que ellos tenían, tanto Dios con el hombre, se iba a ser restablecida una vez más a través de él. Y se puede mencionar en Génesis 20:10, se renueva o se dice ya de que pasa, de que era esa simiente de la mujer, pasa ahora a ser la simiente de Abraham. Y allí da una explicación según cómo iba el orden progresivo de la revelación de Dios, diciendo de que naciones, en ningún momento se menciona una nación en particular, sino se habla de un aglomerado de naciones que iban a ser parte de la iglesia. Y si seguimos, aquí no vamos a quedar tarde, porque luego se menciona que iba a ser descendiente de David, que se iba a sentar sobre el trono de David y de que a través de él iban a ser dadas las naciones. Se menciona en los salmos, iban a alabar al nombre de Dios de manera futura dentro de los antiguos creyentes, y de que al final la iglesia siempre fue constituida desde el momento de que Dios creó al hombre hasta estos momentos, o en esta era que vivimos, esta era después de Cristo.
Así que no hay pie para decir que es algo inventado, sino es que ya lo tenía dentro de su propósito de que él iba a tener comunión siempre con los hombres. Sí, sí, sí. Y Pablo habla un par de veces acerca de cómo Dios ha revelado un misterio, el cual fue que Dios ya tenía en mente la salvación de los gentiles y que entraran también nosotros. Nosotros no tenemos sangre judía. Bueno, si uno quizá tenga un poquito de sangre judía de casualidad, pero no somos practicantes tradicional judíos. Así que Dios tuvo compasión poco a poco, expandiendo la definición de quiénes, en donde se encuentran los creyentes. Entre toda la humanidad, los creyentes se dice en los tiempos de Enoch, que durante el tiempo de Enoch, él caminó con Dios. Y entonces empezó a Dios a revelarse con la familia de Abraham. Así que los creyentes estaban dentro de esa familia de Abraham, el pueblo judío, pueblo de Israel. Entonces abrió las puertas más y más y entramos los creyentes dentro de la iglesia. ¿Algún otro comentario? Sí, hermano, bueno, es que hay tantos pensamientos con esto. Los que defienden eso, usted acaba de postular en cuanto a lo que es la obra de Cristo, que hizo un paréntesis. Ellos se basan precisamente. Perdón, ¿se escuchó lo que dije anteriormente? Se cortó. Sí. Bueno, esto se basa en una supuesta conspiración que hay. Una supuesta conspiración que hay en contra de del pueblo. O sea, una supuesta Ok, se corta el Escucha, micrófono. hermano. Aló. Ahora sí. Sí, hay una supuesta conspiración, pues es lo que quiero decir, por los proponentes de eso. Los que piensan eso, bueno, son los mesiánicos, los judíos mesiánicos, que ellos, por eso que andan siempre hablando de que hay que volver a las raíces hebreas. Ellos andan diciendo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, le dan la preeminencia al pueblo de Israel. Tampoco es que se la estemos quitando o lo estemos desechando, sino que Dios desde hace rato, desde antes que ellos se formaran aún como nación, tenían su plan contemplado eso. Y los otros, que son los que han popularizado precisamente esa idea en la iglesia, cuando en la iglesia no existía, son los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas también postulan esa famosa conspiración antisemita. Y entonces por eso dicen, bueno, para no ir por ese mismo camino, ellos crearon la idea esa del paréntesis, donde entonces los que no son judíos, los que no son los favoritos de Dios, bueno, entraron. Y Dios no tiene favoritos en ese aspecto. O sea, Dios ha tenido sus escogidos desde antes de la fundación del mundo y lo vino demostrando en la historia. Es más, antes de la existencia misma del pueblo de Israel, Dios escogió personas como, no sé, Enoch,
Abraham, Noé, etcétera. Una serie de personas que no eran judías, no eran israelitas. Entonces, definitivamente que es un pensamiento reduccionista, como dice Jairo, donde lo que se quiere es hacer precisamente un grupo de personas, vamos a decirlo así, privilegiadas pues, en ese aspecto. Y decir eso es decir que, bueno, Cristo vino entonces a morir en vano por el resto de la humanidad, solamente por el pueblo judío o israelita. Ok, bueno, una cosa, bueno, yo fracasé aquí, no compartí la pantalla, la tenía enfrente de mí, pero no compartí debidamente, perdóneme. Sí, hermano, yo lo estaba escribiendo para Sí, no... sí, Yo pensé que era estaba, error acá de mi celular, mira. no, estaba súper enfocado ahí, no, ajá, No, tranquilo, hermano. es Yo más, solamente lo quiero dejar con dos pasajes bíblicos que hacen alusión exactamente a lo que estamos hablando. Lo voy a decir rápidamente. Está en Romanos 11, versículo 25 al 26. Y si quieren, también podemos leer 1 Corintios 11, 20. Dice Romanos 11, 25, 26, lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y dice por último, 1 Corintios 11, 20, es lo siguiente. Creo que es el 20, a ver. Creo que no lo apunté bien, hermano, pero bueno, el pasaje que yo le di, ahí se muestra de lo que se habla de los gentiles. Entonces, es un tema que las personas no entienden, como lo dice el hermano César, y voy a culminar diciendo esto. Los israelitas debieron de predicarnos a nosotros, porque ese era el fin. Esa era la tarea que se le había dado de que ellos debían de dar a conocer el nombre del Señor, pero no lo hicieron. Ya el Señor tenía eso ya contemplado y podemos concluir de que el Israel real son todos aquellos que creen independientemente de sus naciones y de que son injertados al olivo. Ese es el verdadero Israel. Ese es el Israel que la Biblia menciona, no una Israel de sangre heredada por sus antepasados, sino una Israel invisible y espiritual. Esa es la verdadera Israel que la Biblia menciona. muy bien, muy bien. Bueno, hermanos, hermanas, si no hay otro comentario, vamos a concluir en oración. Hermano César, nos ayuda a concluir en oración. Sí, hermano. Antes de terminar, nada más compartir, hermano, que este domingo nosotros vamos a tener la dirección del culto. Y también va a estar con nosotros el hermano Miguel Jordán. Él me había hace rato, hermano, informado que él está trabajando con Sociedad Bíblica ahora, que consiguió ese trabajo para poder sostenerse. O sea, tanto sus estudios como su vida personal. Y él el domingo, posteriormente, cuando terminemos todo, él va a estar ofreciendo unas Biblias. Entonces ya él es promotor de Biblias, de sociedades bíblicas. Así que para que, bueno, sepamos que lo vamos a tener acá y que al final de todo el programa él va a estar ofreciendo Biblias, no sé a qué costo o a qué término o a qué plazo, pero sí me dijo que
que va a estar con nosotros a ofrecernos esas Biblias para ver cuántas podemos comprar, le dice. Muy bien, muy bien. Sí, sí, vamos a orar entonces. Hermano, ¿se acuerda de compartir la grabación, por favor? Sí, sí, sí. Sí. Bien, oremos, hermanos. Sí. Oremos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder en esta noche tener un estudio de tu palabra, Señor, de un tema tan importante como el mediador que tenemos, el gran sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Padre. Pero este mediador no solamente era hombre, sino que era Dios también. Y que por ser Dios, Padre, pudo cumplir a satisfacción y lograr a cabalidad completar nuestra salvación, Señor. Porque ni aun siendo una persona no pecadora, pero si fuese nada más humano, no hubiese podido tampoco alcanzar para nosotros esta mediación. Hubiese podido haberlo hecho por él mismo, si acaso, o por una persona, pero no por muchos, no por todo su pueblo. Señor, y te agradecemos que esta enseñanza pueda llegar a nuestros oídos, penetrar nuestra mente y, Señor, y ser atesorada en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a afianzarlo y a compartirlo en nuestras conversaciones, en nuestros lugares de trabajo, con nuestras amistades familiares. Y que el que tiene que entender todas estas cosas y creer en ti, Señor, que reciba pues este mensaje de nuestra parte. También, Señor, te pedimos que podamos este fin de semana, el domingo, poder reunirnos todos con anhelo y poder entonces, Señor, estar temprano en este lugar de reunión para gozarnos con la escuela dominical y para gozarnos del privilegio que tú nos das de poder ofrecerte, oh Dios, un servicio de adoración a tu nombre. Señor, también rogamos que te quedes con nosotros, que nos sigas guiando. Señor, que nos apartes del mal, porque nosotros sí tenemos inclinación al mal. Y que podamos, oh Dios, con el poder tuyo, vencer cada una de las tentaciones que se nos van a presentar. Señor, permítenos descansar en esta noche y mañana, si es tu voluntad, Señor, amanecer con vida y con bríos para seguir en este camino que tú nos has trazado. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Okay. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.